La palabra del Señor, hermanos, ahí el Evangelio, según San Mateo, hermanos, Mateo capítulo 5, gloria a Dios. Mateo capítulo 5, vamos a lectura alternadamente ahí del 1 al 16, gloria a Dios. Alternadamente leemos San Mateo del 1 al 16, el sermón del monte, las bienaventuranzas, hermanos. Aleluya. Ahí el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 1 al 16. Gloria al Señor. ¿Oigamos? Amén. La palabra nos dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito Dios, en esta mañana venimos una vez más delante de su presencia. Nos ponemos delante de usted. Que su Espíritu Santo en esta mañana nos guíe, nos dirija, ponga la palabra, Señor, en nuestros labios, que podamos ser administrados, que podamos ser edificados por esta palabra, Señor. En este momento, ayúdanos, Señor, a perseverar, siempre buscándote a ti, primeramente tu reino y tu justicia, para que todo lo que venga sea añadido a nuestras vidas. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos y usted venga a ministrarnos. En el nombre de Jesús, te lo pido todo. Amén. Tome asiento, hermanos. El tema, hermanos, la influencia y el carácter cristiano. Es el tema en esta mañana. La influencia y el carácter cristiano. ¿De qué manera influimos a otros en nuestro carácter? Enseñamos con nuestro caminar, con nuestro andar, con nuestro hablar, hermanos. El texto dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre nuestra luz. ¿De qué manera? ¿Qué reflejamos nosotros? El tema dice: nuestro carácter cristiano puede influir a otros para la gloria de Dios. Nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, estamos influyendo a otros que sean como nosotros, cristianos. O nuestro ejemplo, hermano, es de vergüenza. O nuestro ejemplo no ayuda, sino en vez de acercarnos a Dios, los aleja, los aparta. ¿Cómo estamos influyendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos enseñando por nuestra vida diaria? ¿Estamos siendo ejemplos para enseñar a otros qué es ser un cristiano? ¿O estamos caminando en balde? Estamos, en vez de edificar, estamos destruyendo. Estamos desanimando a otros a no seguir adelante. Cuán importante es que tenemos que entender que usted y yo tenemos que influir, tenemos que enseñar a otros a caminar con Dios. El tema o el escritor empieza de esta manera. El escritor Charlie Dixon dijo: recuerden
El cristianismo consiste en hacer siempre el bien, incluso a quien nos hacen el mal. El servir a Dios y el ser cristiano nos está diciendo o enseñando como cristiano consiste a hacer el bien aún aquel que te hace mal. Muchas personas tienen su propia definición de lo que significa el cristianismo y de cómo debe actuar un cristiano. Algunos dicen que el cristiano debe ser amable, agente sanador, mientras que otros dicen que debe ser un guerrero agresivo. A pesar de las opiniones de las personas, debemos centrarnos en cómo Jesús identificó a sus seguidores y luego usar los dones que nos ha dado para promover su reino. Dios ha puesto ministerios, Dios ha puesto dones, Dios ha puesto talentos en nuestra vida. Tenemos que examinar el carácter que debe accionar en nosotros como cristianos y ejercerlo, pidiendo a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios entendimiento, pidiéndole a Dios por medio de su Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe, que nos instruya a vivir un carácter cristiano. Que seamos ejemplos, que otros deseen ser cristiano como usted. No sé cuántos habremos escuchado: ¿para qué voy a la iglesia? Para ser como aquel, como hacer por el otro. Porque hay muchos que vienen a la iglesia y están dando mal testimonio. Y la gente, en vez de reunirse, se aleja, se aparta. Porque está dando un mal testimonio. No está reflejando realmente el carácter que Dios ha impuesto a nuestras vidas como hijos de Dios. Por eso nos enseña en esta lección: a Dios le importa mucho lo que valoramos enteramente y cómo usamos nuestros dones externamente. Mientras estudiamos el sermón más famoso de Jesús, compararemos lo que se espera de sus seguidores con lo que pensamos de nosotros mismos y cómo tratamos a quienes nos rodean. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué es lo que decimos? Mateo describe a Jesús expresando el mensaje en la cima de una colina en el norte de Israel, mientras que Lucas registra muchas de las mismas enseñanzas siendo impartidas en una zona llamada o un plano. Jesús abordó temas que abarcaran desde la ética y las actitudes internas hasta las acciones externas. ¿Qué dice el Evangelio? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Dios quiere que expresemos lo que está aquí adentro, salga a la luz. Porque si hay obras malas, van a salir obras malas. Amén. Lo que hay aquí es lo que va a salir, es lo que estamos enseñando, expresando. Entonces Jesús le está diciendo nuevamente las consecuencias sentado a las bases de la verdad, para que todos aquellos que lo siguieren, enseñándolo realmente. Por eso dice las bienaventuranzas aquí en el primer versículo, capítulo 5, del 1 al 12. Estas bienaventuranzas, este sermón, hermanos, que nos habla en el monte, que dice Mateo 5, del 1 al 12, es conocido como las bienaventuranzas. En esto, poderosa declaración, Jesús describe cómo se experimentan las bendiciones de Dios. ¿De qué manera experimentamos las bendiciones de Dios? Él define los valores y las actitudes fundamentales que deben caracterizarse en los seguidores. Aquel que sigue a Jesús, aquel que le ha conocido,
a aquel que le sirve. Jesús primero declara a aquellos que son pobres. ¿Qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 5:3 de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuche la palabra. Pobres en espíritu. Jesús primero declara: aquellos que son pobres en espíritu son bienaventurados. La frase pobres en espíritu no se refiere solo a los que tienen poco dinero. No. Dios está viendo la humildad del corazón del hombre, no la cantidad que tiene en el banco. Sino dice los que reconocen humildemente su dependencia de Dios. Estos son los pobres de espíritu, aquellos que aprenden a depender de Dios, no de lo que tienen, no de lo que le pueden ayudar, no de lo que le pueden dar, que aprenda o aprendamos más bien a depender de Él. Esto es lo que dice pobres de espíritu. Que no confiemos en nuestras fuerzas, que no confiemos en nuestro trabajo, que no confiemos en nuestro dinero, no confiemos en lo que tenemos, sino que confiemos en Dios. Este es lo que dice pobre de espíritu, los que reconocen humildemente su dependencia de Dios. Jesús dice que aquellos que entienden cuánto necesitan a Dios pasarán la eternidad con Él en el reino de los cielos. Aquellos que aprenden a depender de Dios y no de lo que tienen. Dios está buscando, por eso dice, los pobres de espíritu. Personas que reconocen con humildad que han dependido solamente de Él. No de nadie más, de Dios. Y lo dice. Luego Jesús bendice a los que lloran. En el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué nos enseña? Tenemos un consolador, que es el Espíritu Santo. Jesús le está diciendo, aunque Dios nos consuela en nuestro dolor emocional, este tipo de duelo se refiere al dolor por el pecado y por el quebrantamiento del mundo. Mire, cuánta gente hoy en nuestros días se está perdiendo. Cuánta gente hoy en nuestros días ha tomado el camino equivocado y le llega o lo sorprende la muerte. ¿Y a dónde va a quedar su eternidad? Por eso dice claramente: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí nos está enseñando, hermanos, cuánta gente está llorando, está sufriendo, porque no han alcanzado la salvación. Usted y yo debemos estar gimiendo, debemos estar intercediendo por todas estas almas que se están perdiendo sin servir a Dios. Esto realmente, hermanos, lo que nos dice aquí, Él se refiere al dolor del pecado y por el quebrantamiento del mundo. Jesús luego bendice a los que son mansos. Que dice el que sigue el 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué nos enseña con mansos? Aquí, hermanos, claramente nos dice en el Salmo 37:11, el Salmo que muestra este tipo, en otras palabras, de paciencia. Completo proporciona un comentario sobre el concepto de la mansedumbre. Tranquilos. Gente que es tranquila, hermanos. Con mansedumbre. Los cristianos que muestran este tipo de paciencia, de comprensión, de dominio propio, serán bendecidos al ser bienvenidos en el reino de Dios. Los mansos, humildes. ¿Cuánto realmente tenemos la paciencia y la humildad de aprender
a esperar en Dios? ¿Cuánto realmente tenemos la mansedumbre, hermanos? El dominio propio. ¿A cuántos son como si nos insultas? Prendemos como un cerillo. Al instante. Hace falta la mansedumbre. Hace falta la paciencia. Hace falta el dominio propio. Dice, no se escucha, yo soy como el cerillo. Tócame de la llaga donde duele y me enciendo. No sea como el cerillo, hermano. Un cristiano sabe aprender a ser manso y humilde, a tener dominio propio. Ese es el carácter que Jesús nos está enseñando, hermanos. Pero nosotros no queremos ese carácter. Queremos vivir a nuestra manera. Queremos vivir a lo que nos está rodeando. Tenemos que aprender lo que el Señor nos está enseñando. Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. La paciencia, la benignidad, el dominio propio, la bondad, la humildad. Esto es lo que Dios está buscando de un hijo de Dios, hermano, de un carácter cristiano, para que seamos realmente bienaventurados y ser parte del reino de Dios. Después Jesús bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Aquí nos enseña la palabra griega para justicia. Implica una justicia divina que proviene únicamente de Dios. Como seguidores suyos debemos buscar activamente lo que es bueno, tanto en nuestra propia vida como en la de la sociedad. Este anhelo puede consolarnos al saber que llegará el día en que toda injusticia saldrá a la luz, que nos dice, como seguidores suyos debemos buscar activamente lo que es bueno. ¿Qué dice la palabra? Ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es pecado. Es lo que enseña la palabra. ¿Qué es pecado? Sabiendo que es bueno y no lo hacemos, nos cuenta como pecado. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso aquí nos enseña, como seguidores suyos debemos buscar activamente lo que es bueno, tanto en nuestra propia vida como en la sociedad. Este anhelo puede consolar al saber que llegará el día en que toda injusticia va a salir a la luz. Toda injusticia va a salir a la luz, saldrá a luz. Ante Dios no hay nada escondido, hermanos. Ante Dios somos libros abiertos. Él conoce nuestro pensar, Él conoce nuestro hablar, Él conoce nuestro caminar, Él conoce todo. A Dios no podemos ocultarle nada. Él conoce todas nuestras acciones. Por eso estas actitudes que ofrece Jesús aquí en las bienaventuranzas son hechos que deben reflejar en nuestra vida diaria. ¿Qué ejemplo estamos siendo para aquellos que nos rodean? ¿Qué ejemplo estamos siendo a aquel que está enfrente de nosotros? Por eso nos dice Jesús claramente en el versículo 7, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Jesús luego cambia un enfoque de los pensamientos a las acciones. Acá está hablando de pensamientos y luego cambia las acciones. Seguirlo es una decisión interna. Usted y yo tomamos la decisión de servirle. Usted y yo tomamos la decisión de entregar nuestra vida al Señor. Porque dice, Él explicó que los misericordiosos son bendecidos con misericordia. Los cristianos han sido salvos, ¿por qué? Por la misericordia de Dios, sin tener nada que ver con su propia justicia. No por lo que yo puedo hacer, no por lo que yo tengo, no por lo que yo soy, sino por la misericordia de Dios, no por obras. Dice la palabra, para que nadie se gloríe. No por cosas buenas, oh, yo ayudo, yo hago, yo bendigo. No, somos salvos por la misericordia de Dios.
no por lo que yo puedo hacer. Por eso dice claramente, los cristianos han sido salvos por la misericordia de Dios, sin tener nada que ver con su propia justicia. ¿Qué dice el profeta? Mis justicias son como trapos de inmundicia. Mis justicias son como trapos de inmundicia, porque lo que naturalmente deberíamos mostrar es misericordia. ¿A quién? Al que me rodea. Lo hizo, que lo pague. No mostramos misericordia. ¿De qué manera Jesús viene mostrando su misericordia, hermano? Es necesario aprender a mostrar misericordia. Solamente tenemos que decir, sigue adelante, busca de Dios. Dios te da la oportunidad, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Usted y yo no somos nadie, hermanos, para juzgar. Él va a juzgar a todos y bien. Solamente usted y yo tenemos que mostrar misericordia, pero tenemos que venir arrepentidos. Tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho. Y a veces queremos ver la misericordia, pero no hay un arrepentimiento genuino de nosotros. ¿Qué le dice? Te perdono. Pero mañana continuamos. No, eso no es perdón. Eso no es misericordia. Tenemos que mostrar la misericordia, hermano. Por eso dice, por lo que naturalmente deberíamos mostrar misericordia a los demás, a los que nos rodean. Pero tenemos que haber un arrepentimiento genuino, verdadero, sincero, hermano. Si no hay un arrepentimiento genuino, sincero, ¿cómo queremos que la misericordia de Dios se muestre? Porque dice claramente, los cristianos han sido salvos por la misericordia de Dios, pero que hay un arrepentimiento genuino, verdadero, no por gracia, no por favor, sino por la misericordia de Dios, hermanos. No por lo que yo puedo hacer, no por lo que usted puede hacer. Yo atiendo a los enfermos, yo doy a los pobres, no, esas obras Dios no quiere. Dios quiere que tú realmente le entregues tu vida de corazón y que sea por la misericordia de Dios, que seamos salvos, no por lo que usted y yo hagamos. ¿Qué más dice? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La siguiente declaración de Jesús subrayó la importancia de mantener la pureza moral y espiritual. Los líderes religiosos de sus tiempos hacían mucho hincapié en la limpieza exterior. ¿Se acuerda? Cuando vienen y le dice a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Ellos miraban lo exterior, pero no miraban su interior. Ellos estaban viendo lo que por fuera se mira, pero lo de adentro no lo miraban. No cambiaban sus acciones interiores. Por eso le dice, los líderes religiosos de su tiempo hacían mucho hincapié en la limpieza exterior, lo de afuera, pero Jesús quería el comportamiento exterior, lo de adentro. Comportamiento exterior de sus seguidores que reflejaran la pureza que hay en lo profundo de ellos. Luego Jesús declaró, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Qué dice? Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Después que dice, bienaventurados de limpio corazón, les habla los pacificadores. Dios está buscando un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, un corazón sincero. Mire, Dios conoce nuestros hechos, Dios conoce nuestras palabras, Dios conoce nuestras conversaciones, Dios conoce todo lo que decimos y hablamos y hacemos. Yo tengo que decir a Dios, perdóname solamente, tú ya sabes lo que hice, tú ya sabes lo que hablé, tú sabes lo que estoy haciendo, solamente tengo que decir Dios, perdóname. Es lo que tenemos que hacer día con día, hermano, porque todos los días nos equivocamos, todos los días cometemos errores.
Y no podemos engañarnos a nosotros mismos, a santificarnos, a limpiar nosotros mismos. Tenemos que buscar la santificación por medio de la misericordia, el favor y la gracia de nuestro Dios. Pero tenemos que venir con un corazón íntegro, sincero, delante de Él. Porque dice lo siguiente que nació Jesús sobre la importancia de mantenerse pureza moral y espiritual. Los líderes religiosos de su tiempo hacían mucho hincapié en la limpieza exterior, pero Jesús quería el comportamiento de adentro, exterior, de seguidores que reflejaran pureza que hay en lo profundo de ellos. Luego Jesús declaró que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Parte de nuestro mandato como cristianos es ayudar a otros a encontrar la paz de Dios. Pacificadores. Buscar al pueblo, porque le digo, hay mucho pueblo que está apartado. Hay mucho pueblo que está alejado de Dios. Dios nos está enseñando a ser pacíficos, pacificadores, que nos enseña a ayudar a otros a encontrar la paz que Dios, con la paz con Dios que nosotros hemos encontrado. Cuando cumplimos este papel, el mundo reconoce realmente que somos hijos de Dios. Pero a veces, en vez de meter paz, metamos venganza. ¿Qué estamos viendo? La nación en estos días atacando. Allá hay un pleito de toda la vida entre estas dos naciones. ¿Qué está haciendo este país allá? El pleito es entre ellos allá. Toda la vida ha habido pleito entre estas dos naciones. ¿Qué está haciendo esta nación allá? Pues le digo, tenemos que aprender a buscar, a meter la paz. Y paz os doy, pero no como el mundo la da, hermanos. La paz que da Dios, hermanos, es una tranquilidad. Es enfrentando todo lo que venga con tranquilidad y confianza en Dios. Esto es lo que Dios está buscando. Por eso dice, cuando cumplimos este papel, el mundo reconoce que somos realmente hijos de Dios. El versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí nos enseña otra más. Aquellos que son perseguidos por hacer lo correcto son bendecidos con el mismo don que los pobres en espíritu. El reino de los cielos. Ser maltratado por nuestra fe no debería causar depresión o ansiedad. Simplemente por ser cristiano, ser criticado, se burlan, te critican. Esto no es ningún problema de depresión o de causa de ansiedad. En cambio, debemos regocijarnos cuando recordamos que Dios ha prometido bendecir a los que son perseguidos por su causa. Realmente los discípulos sí fueron perseguidos porque les costó su vida. Nosotros solamente criticados, se burlan, se ríen, pero hasta ahí. Esa es la persecución que el cristiano vive el día de hoy. Se burlan, se critican. Pero le digo una cosa, tienen problemas, tienen necesidad. Cuando nadie les puede dar, hermano, puede orar por nosotros. ¿No es cierto? No quieren al Salvador. No quieren al que perdona pecado. Pero quiere el sanador. Quiere el que bendice, quiere el que cuida, quiere el que protege. Pero el Salvador no lo quiere. Al que le salva su alma, al que perdona sus pecados, no quiere. Quieren al que sana. Quieren al que bendice, quieren al que ayuda, quieren el que protege, a ese sí quiere, pero el que perdona pecados, no lo quiere. Por eso dice claramente, aquí dice, ser maltratados por nuestra fe no debía causar ni depresión ni ansiedad. Debemos regocijarnos cuando recordamos que Dios ha prometido bendecir a quienes son perseguidos por su causa. Y el 11 que dice, bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen, persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Escúcheme, mintiendo. Jesús concluyó esta sección de bienaventuranzas advirtiendo a sus seguidores que sería objeto de burla, de persecución, de tergiversión por seguirlo. ¿Cuál debería ser su respuesta? Jesús dijo: gozaos y alegraos, vuestro galardón vuestro galardón es grande en los cielos. No muchos años después, los apóstoles experimentaron la persecución para lo que Jesús los había preparado. Después de ser interrogados, azotados, maltratados, amenazados, Pedro y los apóstoles salieron de la presencia del concilio llorando. No, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas a causa del nombre de Cristo. Salieron gozosos, no llorando, no tristes, no avergonzados. Dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas. Por eso dice el 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La persecución siempre ha estado. Elías, hermanos, no se fue huyendo. Pensaba que era el único que quedaba, porque una mujer lo amenazó de que así como había hecho con los Baales, así le iba a pasar a él, iba a mochar la cabeza, a matarlo. Está muerto. Y huye. Pero sin embargo, Dios le enseña una lección. ¿Cuántos profetas todavía no se han inclinado a esos Baales? Y le enseñó que todavía le esperaba trabajo. Por eso les digo, hermanos, a veces nosotros nos entristecemos, a veces nosotros nos sentimos solos, a veces sentimos de muchas maneras, pero realmente no hemos experimentado lo que estos hombres experimentaron. Tenemos problemas, aflicciones, se nos contrista nuestro espíritu, nos sentimos dolidos a veces, pero sin embargo, Dios viene a dar la fortaleza, la fuerza para seguir adelante. En medio de toda circunstancia, la Biblia dice que somos más que vencedores. En medio de todo somos más que vencedores. Por eso es necesario que entendamos este mensaje del monte. Todo esto que nos enseña los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, los de limpio corazón, los pacificadores, los que meten paz, los que padecen persecución, todos aquellos vituperan, persiguen por causa de su nombre. Gozaos y alegraos. Vuestro galardón es grande en los cielos. Recuerde, nuestra recompensa no está aquí en la tierra. La mayoría de la gente quiere recibir recompensa aquí en la tierra, y nuestra recompensa aquí no es. Nuestra recompensa es allá. Aquí hay bendiciones, hay cosas buenas que Dios nos da, pero la recompensa verdadera es la que Él tiene allá, por lo que usted y yo hagamos aquí en la tierra. Tenemos que trabajar para su obra, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser pacificadores, buscar a Dios, servirle, buscar su gracia, su favor, su misericordia cada día, interceder por las almas perdidas, hermanos, los que han extraviado su camino y se han apartado de Él, que se vuelvan a Dios. Es lo que tenemos que hacer usted y yo, meter paz, que se recupere la relación del hombre con Dios.
Este es el don que Dios nos ha dado, un don de reconciliación a la humanidad con Dios. Por eso nos enseña en esta primera parte estas grandes bienaventuranzas que nos enseña el Señor. Y luego llega otro punto aquí en el versículo 13, que somos la sal de la tierra, hermano. Porque el Señor viene y nos compara, dice, vosotros sois la sal de la tierra. El cristiano es la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal de la tierra, hermano. Pero si la sal ya se desvanece, no sirve para nada. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si podemos ver a cuánta persona, hermanos, a veces está detrás de este púlpito, hablando, reflejando que es sal de la tierra, y es una sal desvanecida. Es una sal que dice aquí, se desvaneciera, desvanecida. Ya no sirve. Aparenta ser sal, pero no lo es. ¿Qué dice? Para cumplir, en Mateo 5:3 dice, para cumplir como el cuerpo de Cristo alcanzará el mundo con el evangelio. La iglesia debe relacionarse con la sociedad sin comprometerle sin comprometer la verdad bíblica. Jesús usó dos metáforas, sal y luz. Aquí vemos la sal de la tierra y la luz del mundo. Son dos metáforas que hablan de esta manera, para que los creyentes entiendan la importancia de seguir siendo influyentes, influir, impactar al mundo como ejemplo. La sal se usaba en el antiguo tiempo como dinero, monedas. La sal era como moneda. Así también para preservar los alimentos, era un preservativo. Le echaban sal para preservar las carnes, los alimentos. Pero también dice que la sal era un fertilizante y también era un saborizante. ¿A cuántos hermanos han comido? Ay, esta comida le falta sal. ¿O cuántos hermanos sin probar la comida toman el salero, mira, y le echan sal? ¿Verdad? ¿O no los han visto? No han probado la comida y ya están echándole sal. Francisco es uno de ellos. Sin probarla, fíjese, ya está con el salero. Escóndanle el salero a personas como el hermano Francisco. Escóndanselo. ¿Cómo vas a probar? Echarle algo sin ver probado. Por eso dice que la sal se usaba también para dar el sabor a la comida. Cuando Jesús llamó a sus seguidores a ser la sal de la tierra, aquí en Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí me dice claramente, cuando Jesús llamó a sus seguidores a ser la sal de la tierra, estableció la expectativa de que influía en el mundo, para el mundo que lo rodea. Jesús advierte que la sal no debe perder su sabor y convertirse en una roca inútil. ¿Cuántas rocas inútiles están dentro de la iglesia, no? Habrá rocas inútiles que son sal, pero se han empedernido, se han hecho piedra. Por eso dice claramente, Jesús llamó a su seguidor a ser sal de la tierra. Estableció la expectativa que influyera en el mundo que lo rodea. Jesús advierte que la sal no debe perder su sabor y convertirse en una roca inútil. Para los cristianos, mantener nuestra salinidad significa continuar con las actitudes y acciones que nos distinguen de todo cristiano, que nos distinguen de los no cristianos. Realmente aquel que realmente es una sal genuina, aparente y es un cristiano, al señalar con compasión el pecado
y dirigir la atención de las personas a Jesús, mantenemos la esperanza de que no solo serán preservadas a través de las dificultades de esta vida, sino que vivirán con Él para siempre. La sal de la tierra. Esto es lo que nos enseña, hermanos. No perdamos nuestro sabor. Sigamos viviendo la vida en Cristo, impactando al mundo, hermanos, siendo ejemplos, siendo testimonio de vida. Esto es lo que Dios está buscando de un verdadero cristiano, que impactemos a alguien a vivir una vida en Cristo, una vida de honra, una vida que refleje realmente quién somos en Él. Por eso dice claramente, Jesús advierte que la sal no debe perder su sabor. No debe perder su sabor. Somos la sal de la tierra y no debemos perder el sabor. Debemos de seguir siendo ese hijo o esa hija de Dios que da testimonio, no solamente con palabras, con hechos también. Que reflejemos que somos realmente hijos de Dios. Mateo 5:14 al 16 habla sobre la luz del mundo, que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una luz y se pone debajo de una almohada o un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Usted va a prender una veladora porque se le fue la luz, no la pone abajo de la cama. La pone en un lugar alto para que alumbre todo. No la ponemos en una mesa y le ponemos una vasija arriba. No, la ponemos en un lugar que alumbre. Por eso dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso dice, somos la luz del mundo. Estamos reflejando lo que somos en Dios. Estamos dando testimonio de lo que somos en Cristo. Por eso dice claramente, después de explicar a sus discípulos sobre la sal de la tierra, Jesús declaró que ellos son la luz del mundo. La luz disipa la oscuridad. ¿Qué sucede? Está oscuro este lugar. Prende el switch. La luz, ¿a quién va a espantar? Las tinieblas, la oscuridad. Entonces, si la luz está en nosotros, ¿qué es lo que está apartado de nosotros? La oscuridad y el pecado, la inmundicia. Si somos realmente luz y reflejamos lo que somos, no hay oscuridad en nosotros. Por eso dice, la luz disipa la oscuridad. Y esa es la tarea de cada cristiano, difundir el amor de Jesús y vivir de una manera que muestre su justicia. Vivir de una manera que muestre su justicia en un mundo confundido, moralmente ambiguo, o sería la palabra confundido, o con dudas, o inseguro, que está, pues dice, en un mundo confundido y moralmente imbuido, que hay confusión, que hay duda, no hay seguridad en él. Esto es lo que nos enseña. Somos como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Las ciudades antiguas en el Antiguo Testamento a menudo construían con una piedra caliza blanca en la cima de las colinas que reflejaran la luz del sol para que todos la vieran. Incluso de noche, las lámparas de la ciudad actúan como faros iluminando el camino a los viajeros. ¿Se acuerdan, hermanos? La mayoría, si usted mira series antiguas a ciudades de allá de otros terrenos lejos de aquí,
hay siempre una torre, una luz en la orilla del mar. Aquellos faros altos con esa luz que andaba en el agua por allá lejos, pero miraban la luz y sabían a dónde iban a regresar, dónde estaba la salida. Había una marca, una señal. Así las ciudades antiguas había una señal, la luz para el viajero, aquel que viajaba miraba aquella luz y sabía a dónde iba a regresar. Por eso dice, las ciudades antiguas a menudo construían con piedras en la cima de una colina que reflejaba la luz del sol para que todos la vieran. Incluso de noche las lámparas de la ciudad actuaban como faros iluminando el camino a los viajeros que se encontraban lejos. Jesús usa esta imagen para enseñar a sus seguidores a no esconder su fe, sino a vivir de una manera que muestre un compromiso con Él. No neguemos nuestra fe en quien hemos creído, en quien hemos confiado. ¿En qué estamos confiando? En un Dios de poder, en un Dios santo, en un Dios digno. Estamos confiando en el Todopoderoso. Por eso tenemos que hacer brillar la luz que está en nosotros. Si Cristo vive en mí, hermanos, hay una luz que debe reflejar al mundo que soy un hijo de Dios. Esta luz que nos enseña que somos la luz del mundo. El versículo 15 que dice, ni se encienda una luz y se pone debajo de un almud. Jesús explicó que nadie pone una lámpara encendida debajo de un canasto. Mientras vivimos para Él, nuestras buenas obras brillarán inevitablemente para con todos lo vean y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras, le digo, las obras no te salvan, pero un cristiano tiene que tener buenas obras. No son para el perdón de mis pecados, no son para salvación, simplemente para reflejar el amor de Dios que hay en mí. Jesús, que le dijo al hambriento, hay que dar de comer, al sediento hay que dar de beber. Ser un ejemplo, tener buenas obras, ayudar. Esto es lo que nos enseña, hermano. No que las obras nos van a salvar, sino que tenemos que reflejar buenas obras, que hay un amor y un temor a nuestro Dios. Por eso dice claramente, hermanos, nuestras buenas obras brillarán inevitablemente para que todos lo vean y glorifiquen a Dios, no a nosotros, glorifiquen a Dios del que está en los cielos. Es para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Usted bendice. Mire, hay tantas veces que le he ayudado y Él nunca me ayuda. Así no, hermanos. Usted ayuda a alguien y alguien más le va a ayudar a usted. No va a ser la misma persona. Pero siempre, yo siempre le ayudo y Él nunca me ayuda. Ya no le vuelvo a ayudar. No, esa actitud no quiere. Es lo que hace el mundo. Al que me da le doy, al que me ayuda le ayudo. Al que me trata mal, lo trato mal. Es lo que hace el mundo. El cristiano no es así. Te trata mal, bendícelo. Amen. No te saluda, salúdale. Amen. No te habla, háblale. Amen. No te perdona, perdónalo. Es nuestra actitud. Pero no. Somos lo contrario. Queremos vivir como el mundo vive y no. Por eso somos la sal de la tierra. Por eso somos la luz del mundo. Somos el ejemplo. Estamos reflejando a Cristo a través de nosotros. Amen. Praise the Lord. ¿Dónde estamos parados? Es lo que nos dice 14 y 15. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean a vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Viendo las buenas obras, vengan y glorifiquen al Padre. Ayudar, bendecir a aquel que no nos quiere o no nos trata mal. El 17, ¿qué dice? No penséis que he venido para abrogar la ley
o a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo va a pasar, todo se va a cumplir, hermanos. Vemos situaciones hoy en nuestro día, en nuestro mundo alrededor, pero solamente la palabra se sigue cumpliendo al pie de la letra. Al referirse a la ley o a los profetas, en Mateo 5:17, Jesús estaba hablando del código legal en los primeros 5 libros de la Biblia. La ley, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. La ley, los primeros 5 libros de la Biblia y la palabra de los profetas del Antiguo Testamento. Muchos oyentes en su época y muchos todavía hoy pensaron que él tenía la intención de reemplazar al Antiguo Testamento. Y muchos pensaban que eran sus propias enseñanzas, pero él dijo que él vino a cumplirla, no a abrogarla. Él vino a cumplirla. Muchos cristianos hoy en día creen que solo necesitan leer el Nuevo Testamento, porque ya no están bajo el Antiguo Testamento, sino por el Nuevo. Pero para entender el Nuevo, yo tengo que leer el Antiguo Testamento. Yo tengo que saber el Antiguo para entenderlo. Jesús declaró la misma palabra de la ley. Por eso dice claramente el Nuevo Testamento. Sin embargo, se necesita una visión completa de las Escrituras para entender claramente el mensaje de Dios. Si yo quiero entender realmente el mensaje de Dios, yo tengo que conocer el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No, hermano, ya no es antiguo. Estamos en el Nuevo Testamento. No, yo tengo que entenderlo completo. Por eso está escrito. Por eso se quedó aquí. Para que usted y yo no cometamos los errores que cometieron ellos. Para aquellos que han alcanzado los últimos de los siglos. Aquí está esta enseñanza para usted y para mí. Por eso dice, la ley y los mismos profetas apuntaban hacia Jesús. Aquel que finalmente cumpliría su propósito. Cumpliría su propósito. Él no solo vivió según los estándares de la ley, sino que cumplió más de 300 promesas mesiánicas hechas a lo largo de miles de años. Cumplir la ley significaba que Jesús demostró los principios que lo sustenta: el amor, la justicia, la misericordia. Él es nuestro máximo ejemplo de cómo vivir bajo las enseñanzas del Antiguo Testamento a la manera del Nuevo Testamento. Él nos enseña lo que es justicia, amor, misericordia. Un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios de amor, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a usted y a mí. Este amor, hermanos, un amor infinito, un amor eterno. Con amor eterno te he amado, dice. Un amor para siempre nos ha amado. Nosotros le hemos fallado. Nosotros le hemos desobedecido. Nosotros le hemos mentido. Pero Él nos sigue amando. Aún con todos nuestros defectos, con todos nuestros errores, Él nos sigue amando y sigue mostrando su amor, que aún siendo pecadores, Él vino a morir por mí. Aún siendo pecador. Por eso dice claramente, cumplir la ley significaba que Jesús demostró los principios de sustento, de amor, justicia, misericordia. Él es nuestro máximo ejemplo de cómo vivir las enseñanzas del Antiguo Testamento a la manera del Nuevo Testamento. Por eso, luego Jesús explicó que la ley permanecería hasta que todo se haya cumplido. La ley va a permanecer hasta que todo se haya cumplido. Por eso, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo
se haya cumplido. Por eso dice, los principios de la palabra, dice, en otras palabras, los principios morales del Antiguo Testamento no se limitan a un tiempo o una cultura. Siguen siendo pertinentes hoy, sirviéndonos como una brújula para la vida cristiana. Vivir plenamente como un creyente del Nuevo Testamento requiere comprender el contexto, el significado histórico y los principios subyacentes del Antiguo Testamento. Yo tengo que entender el Antiguo para enseñar lo que Jesús vino a hacer en el Nuevo Testamento. Él solamente está cumpliendo lo que los profetas declararon. Más de 300 promesas mesiánicas vino Jesús a cumplir. Él no vino a abrogarla. Él no vino a invalidar la ley. Él vino a cumplir la ley. Por eso le digo, Dios no quiere hacedores. Dios no quiere, oidores. Dios quiere hacedores de la palabra. Él no quiere que oigamos su palabra, que oigamos sus mandamientos, sino que vivamos conforme los mandamientos. Que vivamos conforme la palabra. No seamos orejones. Hay que poner por obra lo que hemos oído. Lo que hemos oído tenemos que ponerlo por obra. Por eso dice y termina claramente, vivir plenamente como creyente. El Nuevo Testamento requiere comprender el contexto, el significado histórico y los principios subyacentes del Antiguo Testamento. Lo que hay aquí lo tengo que comprender y lo tengo que entender. Esto es lo que Jesús nos dice: hacer brillar nuestra luz, cumplir la ley de Dios, ser hacedores de la ley, de la palabra, y no solamente oidores. El 5, terminamos con el 5, 19 y 20, que dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, él será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús explica lo que sucedería a quienes descuiden los mandamientos de Dios. No hurtarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Es lo que nos enseñan los mandamientos. Entonces aquí nos dice, Jesús explica qué va a suceder quienes descuiden los mandamientos de Dios. Dios enseña a otros a hacer lo mismo. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Los principios que sustentan los mandamientos de Dios siguen en pleno vigor. Y los cristianos no solo deben vivirlos, sino también enseñarlos a otros. No solamente vivir la palabra, sino enseñar a otros a vivir la palabra. Mire, usted que ha visto otra generación antes que nosotros, ¿de qué manera se regía la iglesia? Yo recuerdo 2 diáconos que estaban en la iglesia poniendo orden, que a veces nadie los quería, o que llamaba la atención a aquellos que andaban desordenados, aquellos que venían vestidos indecorosamente, no correctamente. No entras al templo, ponte un saco, tápate, así no entras. Yo recuerdo, hoy, en chanclas, en tenis, en shorts, en cachuchas, con todo entran, sombreros. Es el día de hoy. Pero yo sí me voy
Cuando yo conocí al Señor, había dos personajes que todos respetaban, que después, cuando maduraron y hicieron ya hombres derechos, gracias hermano, le decían. Me recuerdo cuando que se fue al prom de high school, se fue al prom y saliendo del prom nomás fue a tomarse la foto y se vino para la iglesia, pero con un vestido no bueno para la iglesia, no cubierta, como es. Dijo, no entras, váyase a vestir, tengo que poner un chaleco, un saco para entrar a la casa de Dios. Hoy digo, es triste. Pero le digo, ¿quién es el que ha cambiado? ¿Dios? Nosotros. Dios no cambia. Dios es fiel. Él permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero Él no va a cambiar. Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Pues le digo, por muy pequeños que seamos llamados del cielo, los principios que sustentan los mandamientos de Dios siguen en pleno vigor. Y los cristianos no solo deben vivirlos, sino también enseñarlos a otros. Enseñar realmente qué es una vida en Cristo. Ser un ejemplo. Jesús luego le dijo a sus seguidores que la justicia de ellos debían de superar a los de los maestros religiosos de los fariseos, antes que les podían entrar en el reino de los cielos. Los religiosos de aquellos tiempos, hermanos, venían y dejaban caer todo su dinero en los ofrenderos y pensaban que ya eran personas justas. Miraban a una gente elegante, bien vestida, le daban el mejor lugar. Miraban a un pobre, siéntate ahí atrás. De esa manera, ellos juzgaban por lo que miraban por fuera, lo exterior, y no lo que había en el corazón. Miraban lo de afuera y no miran lo que hay en el corazón. Por eso les dijo Jesús a sus seguidores que la justicia de ellos debía superar a los maestros religiosos fariseos de aquellos tiempos, de que podían entrar en el reino de los cielos. Él quería que sus seguidores entendieran la inutilidad de depender de la justicia exterior y las buenas obras para ganar su lugar en el reino de Dios. En cambio, Jesús los llamó a la justicia interior, que luego se mostraba en sus acciones exteriores. Lo que había dentro de ellos sacaron a luz. Esto es lo que Dios está buscando. Otro nivel de justicia. No lo de afuera, no lo que se ve, sino lo que hay en el corazón. Un corazón humilde, un corazón manso, un corazón con dominio propio, un corazón lleno de amor, lleno de misericordia. Es lo que Dios está viendo. No un corazón vanaglorioso, no un corazón vanidoso, no un corazón que, ¿para qué les cuento? Ya lo saben. Dios está buscando corazones humildes. Dios está buscando corazones sinceros. Nuestras actitudes internas y nuestras acciones externas muestran la intención más verdadera de nuestro corazón. Jesús dijo que cuando hacemos brillar su luz, la gente del mundo verá nuestras buenas acciones y alabarán a Dios. Somos sus representantes, sus faros de esperanza y justicia en medio de la oscuridad. Esto es lo que somos usted y yo. Así que claramente les leo el texto una vez más. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mateo 5:16. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que seamos un ejemplo, que seamos un testimonio vivo de lo que somos en Él. Esto es lo que Dios está buscando, que aprendamos a brillar en medio de toda oscuridad, para que Cristo venga y vea lo que estamos haciendo para alumbrar al mundo. Póngase de pie conmigo y demos gracias a nuestro Dios.
Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, buscando su gracia, su favor, su misericordia, buscando la guianza de su Espíritu Santo, que nos guíe, que nos enseña, que nos dirija, que nos instruya. Que todo lo que hagamos, Señor, venga a ser usted glorificado. Ayúdanos, Dios, a ser un ejemplo, Señor, un testimonio vivo, que reflejemos realmente lo que somos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios, a reflejar una vida en Cristo. Gracias, Señor, por la bendición y el privilegio, Señor, de presentarnos delante de usted, Señor. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados cada día y ayúdanos, Dios, a hacer luz, sal de esta tierra, que reflejemos lo que somos en ti, Señor. Que reflejemos su amor, que reflejemos su misericordia, que seamos pacificadores, que vengamos delante de usted, Señor, a buscar la paz, el amor, la gracia y la misericordia. Que reflejemos al mundo que somos tus hijos, que reflejemos a la humanidad que somos tus hijos. Gracias por ayudarnos cada día, gracias por enseñarnos. Dirige nuestros pasos, dirige nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A usted sea la gloria, la honra, la alabanza por siempre, en el nombre poderoso de Cristo. A usted sean todos. Amén.